La habilidad letal de Sagitario no nace del deseo de destruir, sino de la capacidad de acertar siempre en el punto decisivo. Su símbolo, el arquero, representa la unión perfecta entre la fuerza instintiva del caballo y la visión elevada del ser humano. Esa dualidad convierte a este signo en un estratega natural, capaz de avanzar con velocidad cuando todos permanecen inmóviles y de detenerse cuando el resto se precipita hacia el error. Su auténtica letalidad no reside únicamente en la acción, sino en la precisión con la que identifica el momento exacto para actuar. Regido por Júpiter, planeta de la expansión y la sabiduría, Sagitario desarrolla un instinto casi sobrenatural para detectar las oportunidades ocultas y los puntos débiles de cualquier situación. Mientras otros desperdician energía luchando contra obstáculos insignificantes, Sagitario concentra toda su fuerza en un solo movimiento que puede cambiar el resultado de toda una batalla. Esa capacidad convierte cada decisión en una flecha impulsada por la convicción, la experiencia y una confianza difícil de quebrar. Existe una intensidad especial cuando Sagitario siente que una causa merece ser defendida. Entonces aparece una voluntad que parece no conocer el agotamiento. El fuego mutable que gobierna este signo no es un incendio caótico, sino una llama que sabe adaptarse al viento sin extinguirse jamás. Esa flexibilidad permite cambiar de estrategia sin perder el objetivo, transformando cada dificultad en una nueva posibilidad de victoria. La habilidad letal también se manifiesta en la mente. Sagitario posee una visión panorámica que le permite contemplar escenarios completos mientras otros apenas observan fragmentos. Anticipa consecuencias, calcula posibilidades y comprende que toda acción genera una reacción. Esa perspectiva convierte la improvisación en una herramienta poderosa, porque incluso cuando parece actuar por impulso existe una intuición profundamente desarrollada guiando cada paso. En el terreno espiritual, la flecha de Sagitario simboliza la búsqueda constante de una verdad superior. Su combate no siempre ocurre en el mundo físico, muchas veces se libra contra el miedo, la ignorancia, la resignación y las limitaciones autoimpuestas. Cada victoria interior fortalece un carácter que aprende a no depender de la aprobación ajena. La mayor arma de este signo consiste en mantenerse fiel a sus principios incluso cuando el camino resulta incierto. Cuando la adversidad intenta encerrarlo, Sagitario descubre que su mayor fortaleza consiste en no aceptar jamás una prisión mental. Siempre encuentra una salida porque su naturaleza está orientada hacia el horizonte. Allí donde otros ven un muro definitivo, este signo imagina una ruta alternativa. Esa mentalidad expansiva convierte las derrotas en entrenamiento y los fracasos en conocimiento acumulado para futuros desafíos. También posee una sorprendente capacidad para desarmar a sus adversarios mediante la verdad. Su franqueza puede atravesar máscaras, apariencias y falsedades con la misma contundencia que una flecha atraviesa el aire. No necesita recurrir al engaño cuando la claridad resulta suficiente para revelar aquello que permanece oculto. Esa sinceridad, aunque incómoda, termina convirtiéndose en una herramienta de transformación tanto para quienes la reciben como para quien la expresa. En la dimensión más épica de su naturaleza, Sagitario representa al viajero que nunca deja de perfeccionar su puntería. Cada experiencia amplía su conocimiento, cada caída fortalece su determinación y cada conquista alimenta un espíritu que jamás se conforma con permanecer inmóvil. Su habilidad letal alcanza entonces su máxima expresión, la capacidad de convertir la experiencia en sabiduría, la valentía en destino y la libertad en un poder imposible de encadenar. Allí donde otros solo encuentran incertidumbre, Sagitario descubre el escenario perfecto para lanzar la siguiente flecha hacia un horizonte todavía más grande, demostrando que la auténtica victoria pertenece a quien nunca deja de avanzar con el corazón encendido y la mirada fija en las estrellas. La naturaleza de Sagitario también encuentra una expresión poderosa en su extraordinaria capacidad para sobrevivir a los cambios más radicales. Mientras otros signos pueden sentirse desorientados cuando el destino altera el rumbo previsto, Sagitario convierte cada giro inesperado en una nueva expedición. Esa adaptación no surge de la resignación, sino de una profunda certeza interior. Todo camino, incluso el más difícil, contiene una enseñanza capaz de fortalecer el espíritu. Por ello, su verdadera habilidad no consiste únicamente en vencer, sino en evolucionar después de cada desafío. Desde una perspectiva astrológica, el fuego mutable de Sagitario nunca permanece inmóvil. Es una energía que necesita expandirse, descubrir territorios desconocidos y conquistar horizontes que aún no existen en la imaginación colectiva. Esa necesidad permanente de crecimiento convierte a este signo en un explorador del conocimiento, alguien que comprende que la ignorancia representa un peligro mucho mayor que cualquier enemigo visible.
Cuanto más aprende, más afina su intuición y más precisa se vuelve su capacidad para tomar decisiones trascendentales. Existe además una fortaleza silenciosa que rara vez es reconocida. Sagitario posee la facultad de recuperar la esperanza cuando todo parece perdido. En los momentos de oscuridad, mientras muchos permiten que el miedo gobierne sus acciones, este signo encuentra una chispa capaz de encender nuevamente la voluntad. Esa renovación constante constituye una de sus armas más poderosas, porque quien nunca pierde la esperanza resulta extremadamente difícil de derrotar. La influencia de Júpiter impulsa a Sagitario a mirar siempre más allá de la realidad inmediata. No se conforma con interpretar los acontecimientos desde la superficie, sino que busca comprender el propósito oculto de cada experiencia. Esa visión amplia reduce el poder del fracaso, porque cada caída deja de ser un final para convertirse en una preparación destinada a desafíos todavía mayores. Así, la derrota pierde su capacidad de intimidar, mientras la experiencia fortalece una confianza cada vez más sólida. Otra manifestación de su fuerza aparece en la capacidad para romper cadenas invisibles. Sagitario no tolera permanecer limitado por antiguos temores, creencias impuestas o costumbres que impidan el crecimiento personal. Su energía impulsa una liberación constante, como si cada etapa de la vida exigiera abandonar una versión antigua para dar nacimiento a otra mucho más poderosa. Esa transformación continua explica por qué muchas veces sorprende incluso a quienes creen conocerlo profundamente. En el plano simbólico, la flecha nunca permanece en el arco. Toda flecha ha sido creada para avanzar. Esa imagen representa el destino de Sagitario, permanecer demasiado tiempo detenido termina debilitando su esencia. Su naturaleza exige movimiento, aprendizaje, descubrimiento y superación permanente. Incluso cuando las circunstancias obligan a esperar, el espíritu continúa preparándose para el siguiente gran impulso. También desarrolla una notable resistencia frente a la manipulación. La influencia de Júpiter fortalece un profundo sentido de la autenticidad que rechaza las apariencias vacías y las promesas engañosas. Sagitario puede equivocarse, pero difícilmente permanecerá mucho tiempo atrapado en una ilusión. Su necesidad de verdad actúa como una brújula interior que tarde o temprano señala la dirección correcta, incluso después de largos periodos de incertidumbre. En su expresión más elevada, la habilidad letal de Sagitario consiste en inspirar movimiento allí donde reinaba la inmovilidad. Su entusiasmo despierta el coraje de quienes habían olvidado sus propios sueños, mientras su confianza contagia la determinación necesaria para iniciar nuevas conquistas. No lidera únicamente por la fuerza, sino por la capacidad de demostrar que siempre existe un horizonte más amplio esperando ser alcanzado. Por ello, la mayor victoria de Sagitario jamás consiste en acumular poder sobre los demás, sino en conquistar versiones cada vez más elevadas de sí mismo. Cada experiencia amplía su visión, cada desafío fortalece su carácter y cada meta alcanzada se transforma en el punto de partida hacia un destino todavía más ambicioso. Esa búsqueda inagotable convierte su fuego en una fuerza épica que nunca deja de avanzar, recordando que el auténtico arquero no dispara para destruir el horizonte, sino para abrir el camino hacia un futuro que parecía imposible conquistar. La habilidad letal de Sagitario también se manifiesta en su dominio del tiempo. Mientras muchos reaccionan únicamente ante lo que ocurre en el presente, este signo posee una extraordinaria capacidad para proyectarse hacia el futuro y actuar antes de que los acontecimientos alcancen su punto crítico. Su mente contempla posibilidades que otros todavía no perciben, permitiéndole preparar el terreno mucho antes de que aparezcan los desafíos. Esa anticipación convierte la previsión en una de sus armas más eficaces, pues una batalla bien comprendida rara vez necesita ser librada con desesperación. Existe además una estrecha relación entre Sagitario y el poder de la convicción. Cuando este signo descubre una causa que considera justa, desarrolla una determinación capaz de atravesar cualquier resistencia. Su fuerza no depende únicamente del entusiasmo inicial, sino de una fe profunda que permanece viva incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Esa confianza, alimentada por la influencia expansiva de Júpiter, actúa como un escudo invisible que protege su voluntad frente al desaliento y la incertidumbre. En el simbolismo del arquero existe una enseñanza que trasciende el combate. Antes de lanzar la flecha es imprescindible tensar el arco hacia atrás. Ese movimiento representa los periodos de aparente retroceso que toda gran transformación exige. Sagitario comprende, consciente o inconscientemente, que las pausas, las pérdidas y las pruebas no siempre significan debilidad. Muchas veces constituyen el impulso necesario para alcanzar una distancia imposible de lograr sin esa preparación previa.
Lo que parece una retirada termina convirtiéndose en el origen de un avance extraordinario. También sobresale su capacidad para mantener la calma cuando los demás sucumben al caos. El fuego de Sagitario no arde de manera descontrolada, cuando alcanza su madurez, se transforma en una llama estable que ilumina incluso en medio de la tormenta. Esa serenidad permite observar con claridad las oportunidades ocultas detrás de cada crisis. Donde otros únicamente encuentran peligro, Sagitario descubre caminos que permanecían invisibles para la mayoría. Su naturaleza aventurera fortalece una cualidad excepcional, la ausencia de temor frente a lo desconocido. Mientras muchos permanecen aferrados a la seguridad de lo familiar, Sagitario siente una atracción casi inevitable por aquello que todavía no ha sido explorado. Esa disposición para cruzar fronteras físicas, intelectuales y espirituales amplía continuamente sus capacidades. Cada nuevo territorio conquistado incrementa su experiencia y convierte su intuición en un recurso cada vez más preciso. La energía sagitariana también posee un notable poder regenerador. Después de una decepción, una traición o una derrota, este signo rara vez permanece inmóvil contemplando sus heridas durante demasiado tiempo. Su naturaleza le impulsa a reconstruirse mediante el aprendizaje, transformando el dolor en combustible para futuras conquistas. Esa resiliencia lo convierte en un adversario especialmente difícil de vencer, porque cada golpe recibido termina aumentando su fortaleza interior. Otro aspecto poco visible es su habilidad para inspirar confianza en los momentos más inciertos. La seguridad que transmite no nace de la arrogancia, sino de la certeza de que siempre existe una salida mientras permanezca viva la voluntad de buscarla. Esa actitud convierte a Sagitario en un referente cuando los caminos parecen cerrarse, pues su espíritu se niega a aceptar que el destino quede definido por una sola derrota. En el plano espiritual, la flecha representa la intención pura dirigida hacia un propósito superior. Cada pensamiento, cada decisión y cada acción adquieren mayor fuerza cuando se alinean con una visión elevada de la existencia. Por ello, la verdadera letalidad de Sagitario no consiste en destruir obstáculos, sino en atravesar las barreras de la duda, el conformismo y el miedo que impiden alcanzar el máximo potencial. Así, el viaje de Sagitario nunca concluye con una sola victoria. Cada cima alcanzada revela montañas aún más altas, cada horizonte conquistado anuncia nuevas rutas y cada triunfo alimenta el deseo de seguir creciendo. Su destino es avanzar con el fuego de la sabiduría iluminando el camino, demostrando que la mayor fuerza no pertenece a quien jamás cae, sino a quien convierte cada experiencia en una flecha más precisa, más poderosa y más cercana a la grandeza que las estrellas han reservado para su espíritu indomable. La habilidad letal de Sagitario alcanza una dimensión aún más profunda cuando se observa su extraordinaria capacidad para romper el ritmo de sus adversarios. Este signo rara vez actúa siguiendo patrones previsibles. Su naturaleza mutable le permite cambiar de dirección con rapidez, sorprender cuando todos esperan una respuesta convencional y transformar una aparente desventaja en una posición de dominio. Esa flexibilidad estratégica convierte el movimiento en una herramienta tan poderosa como la fuerza misma. La incertidumbre que genera en quienes intentan anticiparlo termina siendo una ventaja decisiva. Desde la perspectiva astrológica, el fuego de Sagitario nunca permanece encerrado en un único propósito. Es una energía que busca expandirse hacia todos los planos de la existencia, el conocimiento, la experiencia, la filosofía, la aventura y el crecimiento espiritual. Esa amplitud de intereses construye una mente capaz de relacionar ideas muy diferentes entre sí. Allí donde otros solo perciben hechos aislados, Sagitario encuentra conexiones invisibles que revelan soluciones inesperadas. Su inteligencia no avanza en línea recta, sino que explora múltiples caminos hasta descubrir el más eficaz. Otra manifestación de su fuerza aparece en su relación con la incertidumbre. Mientras muchos consideran el futuro como una amenaza, Sagitario lo contempla como un territorio aún por conquistar. Esa diferencia de perspectiva modifica completamente su forma de actuar. En lugar de paralizarse por lo desconocido, siente el impulso de descubrir qué oportunidades permanecen ocultas detrás de cada cambio. Su espíritu aventurero convierte la incertidumbre en un aliado que alimenta su evolución constante. También posee un talento singular para conservar su esencia incluso cuando atraviesa ambientes hostiles. Puede adaptarse a nuevas circunstancias sin renunciar a sus principios fundamentales. Esa combinación de flexibilidad y fidelidad interior le permite evolucionar sin perder su identidad. Cada experiencia añade nuevas herramientas a su carácter, pero nunca destruye el núcleo de libertad que define su naturaleza.
Existe además una poderosa conexión entre Sagitario y la confianza en el destino. No se trata de esperar pasivamente que las circunstancias resuelvan los problemas, sino de comprender que toda acción realizada con convicción abre puertas que antes parecían inexistentes. Esa fe impulsa a seguir avanzando incluso cuando el resultado todavía no puede verse. Su optimismo no es ingenuidad, sino la consecuencia de haber comprobado una y otra vez que la perseverancia termina modificando la realidad. En el simbolismo del centauro habita una enseñanza esencial. La mitad animal representa el instinto, la fuerza y la resistencia. La mitad humana simboliza la inteligencia, la conciencia y la aspiración hacia lo superior. La verdadera habilidad de Sagitario surge cuando ambas naturalezas trabajan en perfecta armonía. El impulso jamás domina a la razón, ni la razón extingue la pasión. Ambas energías se unen para crear una voluntad difícil de detener. Su presencia también ejerce un efecto inspirador sobre quienes comparten su camino. Sin necesidad de imponer autoridad, transmite el deseo de avanzar, de ampliar horizontes y de superar límites que parecían inamovibles. Esa influencia nace de su ejemplo. Sagitario demuestra que el crecimiento personal nunca termina y que siempre existe una cima más elevada esperando ser conquistada. Cuando las pruebas se prolongan y el cansancio amenaza con apagar el entusiasmo, emerge otra de sus capacidades menos visibles, la de recuperar el sentido de la misión. En lugar de concentrarse únicamente en el esfuerzo, recuerda el propósito que dio origen al viaje. Esa conexión con un ideal superior renueva sus fuerzas y evita que las dificultades temporales desvíen su rumbo. Por eso, la auténtica habilidad letal de Sagitario no reside exclusivamente en vencer obstáculos externos, sino en impedir que el miedo, la rutina o la resignación conquisten su espíritu. Su mayor victoria consiste en conservar intacta la llama que impulsa a explorar, aprender y evolucionar. Mientras esa llama permanezca encendida, ninguna derrota será definitiva y ningún horizonte permanecerá fuera de su alcance. El arquero continuará elevando la mirada hacia nuevos destinos, tensando el arco con serenidad y lanzando cada flecha con la certeza de que el verdadero triunfo pertenece a quienes nunca dejan de perseguir aquello que parece inalcanzable. Existe un aspecto de la habilidad letal de Sagitario que pocas veces se menciona, su capacidad para desgastar los obstáculos sin necesidad de enfrentarlos de inmediato. No siempre responde con una ofensiva directa. En muchas ocasiones espera, observa y permite que el tiempo revele las debilidades de aquello que parecía invencible. Comprende que toda estructura levantada sobre la mentira, el orgullo o la falta de propósito acaba resquebrajándose por su propio peso. Esa paciencia estratégica convierte la espera en una forma de poder, porque sabe que la precipitación suele favorecer a quien actúa sin claridad. La influencia de Júpiter también despierta en Sagitario un extraordinario sentido de la oportunidad. Hay momentos en los que el universo parece abrir una puerta durante apenas unos instantes. Mientras otros dudan o permanecen inmóviles, este signo percibe ese instante irrepetible y se lanza con determinación. Esa conexión con el momento oportuno hace que muchas de sus decisiones parezcan fruto de la suerte, cuando en realidad nacen de una percepción muy afinada de los ciclos de la vida y de una confianza absoluta en su intuición. Otra faceta poco explorada es la fuerza de su palabra. Para Sagitario, las palabras pueden ser tan poderosas como cualquier acción. Cuando habla desde la convicción, transmite una energía capaz de despertar conciencias, romper viejas creencias e inspirar transformaciones profundas. Su sinceridad actúa como una flecha invisible que atraviesa las excusas y obliga a mirar la realidad sin disfraces. No busca herir gratuitamente, sino liberar aquello que permanece atrapado por el miedo o la falsedad. En el plano simbólico, el horizonte ocupa un lugar esencial en la naturaleza de este signo. Sagitario necesita contemplar un objetivo lejano para mantener viva su energía. Cuando deja de soñar con nuevas conquistas, su fuego pierde intensidad. Sin embargo, cuando aparece una meta capaz de desafiar sus límites, toda su fuerza interior despierta con una intensidad difícil de igualar. Su espíritu necesita sentir que siempre existe una montaña más alta, un océano por cruzar o una verdad más profunda por descubrir. También sobresale por su capacidad para transformar la incertidumbre en motivación. Allí donde otros se encuentran motivos para detenerse, Sagitario encuentra razones para avanzar. El misterio no le produce temor, despierta su curiosidad. Lo desconocido deja de ser una amenaza para convertirse en el escenario donde pueden manifestarse las mayores oportunidades. Esa actitud convierte cada cambio inesperado en una invitación al crecimiento y fortalece un carácter que aprende a sentirse cómodo incluso en medio de la transformación.
Su energía posee además una sorprendente capacidad de expansión. Cada experiencia adquirida no permanece encerrada en el pasado, sino que se integra en una visión cada vez más amplia de la existencia. Sagitario aprende con rapidez porque observa cada acontecimiento desde una perspectiva filosófica. No se limita a preguntarse qué ocurrió, sino qué significado tiene aquello para su evolución. Esa búsqueda constante de sentido convierte cada vivencia en una fuente de sabiduría. Cuando el cansancio amenaza con apagar el entusiasmo, aparece una de las cualidades más extraordinarias de este signo, la capacidad de recordar quién es realmente. Mientras otras personas pueden perderse en las circunstancias, Sagitario vuelve una y otra vez a su esencia, recuperando la fuerza que parecía dormida. Esa reconexión interior actúa como un renacimiento continuo, permitiéndole iniciar nuevos capítulos con una energía renovada y una determinación aún más firme. La imagen del arquero también enseña que no basta con tener un objetivo, es necesario mantener el pulso firme mientras el viento cambia de dirección. Sagitario comprende que la constancia vale tanto como el talento. La inspiración inicia el viaje, pero es la disciplina la que permite que la flecha alcance su destino. Por eso, cuando madura espiritualmente, deja de depender únicamente del impulso y aprende a sostener su esfuerzo incluso durante los periodos más exigentes. La verdadera habilidad letal de Sagitario termina convirtiéndose en una fuerza transformadora que no busca dominar el mundo, sino conquistar la mejor versión de sí mismo. Cada desafío fortalece su espíritu, cada aprendizaje amplía su visión y cada paso dado con valentía lo acerca a un destino donde la libertad, la sabiduría y el coraje avanzan unidos. Así, el fuego de este signo continúa iluminando nuevos caminos, demostrando que la grandeza pertenece a quienes jamás dejan de elevar la mirada hacia un horizonte todavía más inmenso. Más allá de su valentía evidente, Sagitario posee una habilidad letal relacionada con su enorme independencia psicológica. Es uno de los signos que menos necesita la aprobación constante de los demás para continuar su camino. Mientras muchas personas modifican sus decisiones para evitar críticas o conseguir reconocimiento, Sagitario permanece fiel a la dirección marcada por su conciencia. Esa autonomía lo convierte en un rival muy difícil de manipular, porque sus convicciones no dependen de la presión del entorno, sino de un profundo diálogo con sus propios principios. Astrológicamente, esta fortaleza nace de la combinación entre el elemento fuego y la influencia de Júpiter. El fuego impulsa la acción, pero Júpiter aporta una visión elevada que permite distinguir entre las victorias pasajeras y las conquistas que realmente transforman el destino. Por ello, Sagitario no suele desperdiciar su energía en conflictos insignificantes cuando percibe que existe un objetivo mucho más importante esperándolo en el horizonte. Su auténtica habilidad consiste en conservar fuerzas para el momento verdaderamente decisivo. También existe una poderosa conexión entre Sagitario y el concepto de territorio. No se trata únicamente de lugares físicos, sino de espacios mentales y espirituales. Este signo protege con firmeza aquello que considera sagrado, su libertad de pensamiento, su capacidad para aprender, su derecho a evolucionar y su independencia para elegir el rumbo de su vida. Cuando alguna fuerza intenta invadir ese territorio interior, emerge una determinación extraordinaria que difícilmente acepta rendiciones. Otro aspecto poco desarrollado es su capacidad para convertir la experiencia acumulada en intuición instantánea. Después de recorrer numerosos caminos, Sagitario desarrolla una percepción casi automática para reconocer situaciones favorables o peligros ocultos. Lo que para otros requiere largos análisis, en él puede manifestarse como una certeza inmediata nacida de todo lo aprendido durante sus múltiples aventuras. Esa intuición no surge del azar, sino de una memoria profunda alimentada por incontables desafíos superados. La figura del centauro también representa el dominio del impulso. Aunque muchas veces se asocia a Sagitario con el entusiasmo espontáneo, su evolución espiritual consiste precisamente en aprender a dirigir toda esa energía hacia un único propósito. Cuando alcanza esa madurez, deja de dispersar su fuerza en demasiadas direcciones y concentra toda su potencia en un objetivo perfectamente definido. Como una flecha que atraviesa el aire sin desviarse, su voluntad se vuelve extraordinariamente eficaz. Existe además una relación especial entre Sagitario y la distancia. El arquero jamás dispara observando únicamente el punto donde se encuentra. Su mirada siempre está puesta mucho más allá. Esa capacidad para pensar a largo plazo le permite construir proyectos destinados a perdurar. No se conforma con resolver el presente, busca sembrar oportunidades que florezcan en el futuro. Esa visión amplia constituye una ventaja estratégica que fortalece cada una de sus decisiones.
Su espíritu aventurero también le concede una resistencia poco común frente al fracaso. Para Sagitario, una derrota nunca representa el final del viaje, sino una etapa más dentro de un recorrido mucho mayor. Cada caída añade experiencia, cada error mejora su puntería y cada obstáculo fortalece una confianza que deja de depender de los resultados inmediatos. Con el paso del tiempo comprende que incluso las rutas equivocadas pueden conducir hacia descubrimientos inesperados. En el plano simbólico, el cielo abierto representa el escenario natural de este signo. Necesita amplitud para desplegar todo su potencial. Las limitaciones excesivas terminan apagando su fuego, mientras la libertad despierta capacidades que permanecían ocultas. Cuando puede actuar con autenticidad, su creatividad encuentra soluciones donde otros únicamente perciben barreras. Esa libertad interior es una fuente permanente de renovación. La mayor expresión de su habilidad letal aparece cuando logra unir conocimiento, experiencia, intuición y coraje en un solo acto. En ese instante, cada movimiento parece guiado por una fuerza superior que armoniza pensamiento y acción. No existe duda, vacilación ni miedo capaz de desviar su rumbo. El arquero dispara con absoluta confianza porque comprende que la verdadera precisión nace de un espíritu alineado con su propósito. Así avanza Sagitario, conquistando no solo nuevos horizontes, sino también niveles cada vez más elevados de sabiduría, demostrando que el poder más grande no consiste en vencer a los demás, sino en convertirse continuamente en una versión más fuerte, más libre y más luminosa de sí mismo. Hay una dimensión especialmente poderosa en la habilidad letal de Sagitario que se revela cuando debe atravesar largos periodos de incertidumbre. Mientras otros signos pueden desgastarse intentando controlar cada detalle del destino, Sagitario comprende que existen fuerzas superiores que solo se manifiestan cuando la confianza reemplaza al miedo. Esta aceptación no significa pasividad, sino una alianza con el movimiento natural de la vida. Avanza con decisión, pero deja espacio para que el universo complete aquello que la voluntad humana no puede alcanzar por sí sola. En la tradición astrológica, Júpiter representa la expansión de la conciencia y la búsqueda de un significado más elevado. Gracias a esa influencia, Sagitario desarrolla una extraordinaria capacidad para encontrar propósito incluso en los acontecimientos más difíciles. Donde otros solo contemplan pérdidas, descubre enseñanzas. Donde parece existir un final definitivo, percibe el comienzo de un ciclo completamente distinto. Esa transformación de la perspectiva constituye una de sus armas más poderosas, porque quien encuentra sentido al sufrimiento deja de ser dominado por él. Otra faceta poco explorada es su enorme capacidad para mantener encendida la ilusión durante proyectos que requieren años de esfuerzo. Sagitario no vive únicamente del entusiasmo inicial. Cuando una meta conecta con su verdadera esencia, desarrolla una resistencia interior capaz de sostener la motivación durante mucho tiempo. Esa perseverancia silenciosa resulta sorprendente, pues detrás de su carácter aventurero existe una voluntad firme que se fortalece con cada obstáculo superado. También destaca por su habilidad para recuperar la claridad después de la confusión. En los momentos en que las emociones parecen nublar el juicio, Sagitario busca elevar su mirada por encima de las circunstancias inmediatas. Necesita contemplar el panorama completo antes de tomar una decisión importante. Esa costumbre de ampliar la perspectiva evita que quede atrapado en conflictos pasajeros y le permite actuar con una serenidad que muchas veces desconcierta a quienes esperan una reacción impulsiva. El simbolismo de la flecha contiene otra enseñanza profunda. Una vez lanzada, ya no puede regresar al arco. Del mismo modo, Sagitario comprende que algunas decisiones exigen un compromiso absoluto. Cuando ha elegido un camino con plena convicción, evita perder energía mirando constantemente hacia atrás. Prefiere concentrarse en el objetivo antes que alimentar dudas sobre lo que dejó atrás. Esa capacidad para avanzar sin permanecer encadenado al pasado fortalece enormemente su evolución. Su conexión con el elemento fuego también alimenta una energía inspiradora que trasciende el plano individual. La presencia de Sagitario suele despertar en otras personas el deseo de ampliar sus propios límites, de viajar más lejos, aprender algo nuevo o enfrentarse a desafíos que antes parecían imposibles. No necesita imponer su visión, basta con su ejemplo para demostrar que la vida recompensa a quienes se atreven a explorar territorios desconocidos. Existe igualmente una poderosa relación entre Sagitario y la capacidad de reinventarse. Cada etapa de su existencia puede convertirse en el inicio de una identidad más fuerte, más sabia y más consciente. No permanece aferrado a antiguas versiones de sí mismo cuando comprende que ya han cumplido su propósito.
Tiene el valor de abandonar viejas certezas para abrazar otras más amplias, permitiendo que su crecimiento nunca se detenga. En el plano espiritual, su habilidad letal consiste en no permitir que el resentimiento ocupe el lugar destinado a la esperanza. Puede experimentar decepciones profundas, pero entiende que permanecer atrapado en ellas significaría renunciar al futuro. Por eso transforma las heridas en experiencia y la experiencia en discernimiento. Esa alquimia interior convierte cada prueba en un escalón hacia una conciencia más elevada. Cuando el espíritu de Sagitario alcanza su máxima expresión, deja de luchar únicamente por conquistar metas externas. Su mayor desafío consiste en dominar su propio potencial, dirigir su inmenso fuego con sabiduría y utilizar cada victoria para elevar también a quienes comparten su camino. Entonces el arquero deja de apuntar únicamente hacia objetivos materiales y comienza a dirigir sus flechas hacia ideales eternos, demostrando que la auténtica grandeza pertenece a quienes convierten el coraje en conocimiento, la libertad en responsabilidad y la aventura en un camino permanente hacia la excelencia. Existe una faceta casi mística en la habilidad letal de Sagitario que aparece cuando la intuición y la acción alcanzan un equilibrio perfecto. En ese estado, el arquero no necesita analizar interminablemente cada posibilidad, porque ha cultivado una conexión tan profunda con su experiencia y con su sabiduría interior que es capaz de reconocer el camino correcto con una claridad extraordinaria. No actúa por impulso ciego, sino por una percepción refinada que ha nacido tras innumerables desafíos superados. Esa confianza en su propio discernimiento le permite tomar decisiones con una rapidez que muchas veces parece inexplicable para quienes solo observan el resultado final. La energía de Sagitario también posee un singular poder para romper ciclos de estancamiento. Allí donde el miedo ha construido muros invisibles, este signo encuentra una puerta. Donde la costumbre ha apagado la ambición, despierta nuevamente el deseo de conquistar lo desconocido. Esa capacidad para iniciar movimientos transformadores convierte su presencia en un catalizador de cambio. No acepta fácilmente la inmovilidad porque, en su naturaleza más profunda, comprende que todo lo vivo está destinado a crecer, expandirse y evolucionar. Otra cualidad poco mencionada es su capacidad para detectar el potencial oculto, tanto en las circunstancias como en las personas. Sagitario no se limita a contemplar lo que existe en el presente, percibe aquello que todavía puede llegar a manifestarse. Esa visión optimista no nace de la ingenuidad, sino de una extraordinaria habilidad para reconocer posibilidades donde otros únicamente encuentran limitaciones. Gracias a ello, muchas veces consigue abrir caminos que parecían completamente cerrados. Desde la perspectiva astrológica, el viaje representa mucho más que un desplazamiento físico. Cada recorrido simboliza una expansión de la conciencia. Por esa razón, Sagitario acumula fortaleza con cada experiencia vivida, con cada cultura conocida y con cada desafío aceptado. Su verdadera riqueza no se mide por lo que posee, sino por todo aquello que ha aprendido durante su travesía. Esa acumulación de sabiduría termina convirtiéndose en una brújula que orienta cada una de sus decisiones futuras. También desarrolla una notable capacidad para conservar el entusiasmo en medio de la adversidad. Incluso cuando las circunstancias parecen exigir resignación, el fuego sagitariano continúa buscando una oportunidad para avanzar. Esa resistencia emocional constituye una de sus armas más poderosas, porque impide que la desesperanza paralice su voluntad. Mientras exista una posibilidad, por pequeña que sea, Sagitario encontrará una razón para seguir luchando. La figura del centauro recuerda además la importancia del equilibrio entre la fuerza física y la elevación espiritual. Cuando ambas dimensiones trabajan en armonía, surge una energía difícil de detener. El instinto proporciona velocidad, mientras la conciencia marca la dirección correcta. Esa integración permite que la enorme potencia de Sagitario no se disperse en esfuerzos innecesarios, sino que se concentre en objetivos capaces de transformar profundamente su destino. Otra expresión de su habilidad letal aparece en su relación con el conocimiento. Sagitario comprende que cada verdad descubierta amplía el alcance de su flecha. Cuanto mayor es su comprensión del mundo, más precisas se vuelven sus acciones. Por ello busca constantemente aprender, cuestionar, investigar y ampliar sus horizontes intelectuales. Su mente jamás permanece satisfecha con respuestas superficiales, porque sabe que detrás de cada descubrimiento existe otro misterio esperando ser revelado. Su naturaleza también le permite resistir el peso de las decepciones sin perder la confianza en el futuro. Puede atravesar etapas complejas, ver cómo algunos sueños desaparecen y comprobar que ciertos caminos no conducen a ninguna parte. Sin embargo,
lejos de permitir que esas experiencias apaguen su espíritu, las incorpora como parte del entrenamiento necesario para alcanzar metas aún mayores. Esa capacidad de transformar cada caída en una fuente de fortaleza constituye una de las mayores expresiones de su grandeza. Cuando Sagitario alcanza la plenitud de su evolución, comprende que la habilidad más poderosa no consiste únicamente en acertar el blanco, sino en elegir con sabiduría qué objetivos merecen realmente una flecha. Esa selección consciente evita el desgaste, fortalece su propósito y dirige toda su energía hacia ideales capaces de dejar una huella duradera. Entonces el arquero deja de luchar por victorias pasajeras y comienza a construir un legado inspirado en la verdad, la libertad y la expansión del espíritu, demostrando que la conquista más extraordinaria es aquella que convierte cada desafío en un paso hacia una versión más elevada de sí mismo. Otro aspecto fascinante de la habilidad letal de Sagitario reside en su capacidad para convertir la libertad en una fuente inagotable de poder. Mientras otros signos se encuentran seguridad en estructuras rígidas o caminos perfectamente definidos, Sagitario descubre su mayor fortaleza cuando dispone del espacio suficiente para decidir su propio rumbo. Esa independencia alimenta su creatividad, fortalece su intuición y le permite responder a los desafíos con soluciones originales que escapan a los esquemas convencionales. Su mente no permanece atrapada por los límites establecidos, sino que busca constantemente nuevas posibilidades allí donde otros creen que ya no queda nada por descubrir. Desde la visión astrológica, el fuego mutable de Sagitario posee una característica excepcional: nunca deja de renovarse. No es un fuego que consume hasta extinguirse, sino una llama que se alimenta de la experiencia. Cada obstáculo superado aumenta su intensidad, cada error aporta mayor precisión y cada victoria amplía su comprensión del camino. Por ello, el paso del tiempo no debilita necesariamente su fuerza, en muchas ocasiones la perfecciona. La madurez convierte el entusiasmo juvenil en una determinación serena que sabe exactamente cuándo avanzar y cuándo conservar sus energías. También existe una poderosa relación entre Sagitario y la confianza en el aprendizaje permanente. Este signo nunca considera que ya lo sabe todo. Incluso después de alcanzar grandes logros, mantiene viva la curiosidad que impulsa a seguir investigando, explorando y ampliando sus horizontes. Esa humildad intelectual evita que caiga en el estancamiento y mantiene afilada su capacidad para adaptarse a un mundo en constante transformación. La verdadera superioridad, para Sagitario, consiste en evolucionar sin descanso. Otra manifestación de su habilidad aparece en la facilidad para encontrar oportunidades donde otros únicamente perciben finales. Cuando una etapa concluye, Sagitario rara vez permanece lamentando lo perdido durante demasiado tiempo. Su mirada se dirige de forma natural hacia el siguiente horizonte. Comprende que toda puerta cerrada obliga a descubrir otra entrada que permanecía oculta. Esa mentalidad transforma las despedidas en comienzos y convierte la incertidumbre en un terreno fértil para la esperanza. En el plano simbólico, el viaje del arquero no consiste únicamente en alcanzar un objetivo distante, sino en convertirse en alguien digno de llegar hasta él. Cada tramo recorrido exige desarrollar nuevas virtudes: paciencia para soportar la espera, disciplina para mantener el rumbo, coraje para atravesar el miedo y sabiduría para distinguir entre los caminos que conducen al crecimiento y aquellos que solo prometen distracciones pasajeras. Así, el verdadero combate ocurre tanto en el mundo exterior como en el interior del espíritu. La energía de Sagitario también destaca por su extraordinaria capacidad para recuperar el equilibrio después de una crisis. No permanece demasiado tiempo atrapado en el resentimiento ni permite que una derrota defina el resto de su existencia. Su naturaleza expansiva le impulsa a mirar más allá del dolor inmediato y a descubrir el aprendizaje escondido tras cada experiencia difícil. Esa facultad para renacer sin perder el entusiasmo constituye una de sus armas más admirables. Existe además un profundo sentido de la responsabilidad asociado a la evolución de este signo. A medida que crece espiritualmente, comprende que el verdadero poder no consiste en demostrar superioridad, sino en utilizar sus talentos para abrir caminos, proteger ideales nobles e inspirar a quienes han perdido la confianza en sí mismos. Su liderazgo deja entonces de apoyarse únicamente en el valor y comienza a sustentarse en la sabiduría adquirida tras innumerables pruebas. La flecha de Sagitario simboliza igualmente la dirección consciente de la energía vital. Una flecha disparada sin propósito termina perdiéndose en la inmensidad del cielo, pero una flecha guiada por un ideal elevado encuentra siempre el camino hacia su destino. De la misma manera, este signo alcanza su máximo potencial cuando todas sus capacidades se orientan hacia una misión que trasciende el interés inmediato y se convierte en una contribución duradera.
La auténtica habilidad letal de Sagitario no consiste únicamente en conquistar metas imposibles, sino en mantener vivo el impulso de superación cuando otros ya se han conformado. Su fuego jamás acepta la inmovilidad como destino definitivo. Siempre existe una verdad más profunda por descubrir, un conocimiento más amplio por alcanzar y una cima más elevada esperando ser conquistada. Esa búsqueda permanente convierte su existencia en una epopeya de crecimiento continuo, donde cada desafío fortalece el espíritu y cada amanecer representa una nueva oportunidad para elevar la mirada, tensar nuevamente el arco y avanzar con la certeza de que el universo recompensa a quienes nunca dejan de perseguir la grandeza.